Hola, queridos hermanos, queridos amigos de esta red social. Quería comunicarme con ustedes también para expresar un poquito los sentimientos y compartirlo con ustedes, como pongo en el video, para que podamos reflexionar juntos. Ustedes saben que hace poco vi un par de películas que me interesan mucho, las películas de historia, y vi algunas cosas sobre la Segunda Guerra Mundial y llegué a esta conclusión. Una película era El Código Enigma, que hablaba, si no la vieron, es decir, de unos matemáticos que querían hacer una máquina para sacar unos códigos para descifrar los mensajes alemanes y así revertir la Segunda Guerra Mundial. Después vi Churchill, también la vida de Churchill, y muy interesante la película también. Y el otro día vi con mucho entusiasmo Caballo de Guerra, una película de Spielberg. Y llegué a esta conclusión: si usted ve en Caballo de Guerra, usando una simbología, ¿no? Vemos caballo de guerra, parece que gracias a ese caballo se ganó la Segunda Guerra Mundial. Si vemos la película Churchill, gracias a Churchill se ganó la Segunda Guerra Mundial. Si vemos Código Enigma, son los de Código Enigma los que hacen ganar la Segunda Guerra Mundial. Entonces yo dije, llego a esta conclusión muy simple: de acuerdo desde dónde veamos la realidad, encontramos un aspecto de esa realidad, pero no la totalidad de la realidad. Evidentemente, usando el simbolismo de estas películas, el caballo de guerra tuvo importancia para la guerra, el Código Enigma también, y la vida de Churchill, por decir, ¿no? También. Pero ¿cuál es el problema? El problema es cuando parcializamos, creemos que solamente el aspecto que yo soy capaz de ver de la realidad es la verdad. Y ahí caemos en un conflicto y caemos en un problema. La realidad es mucho más compleja de lo que una sola persona o un sector de la sociedad puede ver. Es mucho más complejo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no somos capaces de darnos cuenta que los demás también pueden tener algo de verdad, y creo que solamente la película que yo escribo, la película que yo veo o la visión que yo tengo es la absoluta verdad, caemos en la confrontación y en esta famosa palabra que se llama la grieta. Y ahí caemos en un problema. Sin embargo, nosotros tenemos que ser más inteligentes como sociedad y aprender todo lo distinto, que cada parte tiene algo de verdad y cada parte tiene algo que a mí no me gusta. ¿Cuál es el desafío? Me parece que tenemos como sociedad hoy en la Argentina, es descubrir la parte positiva de aquel que se puede presentar por distintas situaciones como mi adversario o como una persona que piensa distinto que yo. Esta reflexión la hago después de haber padecido tristemente la jornada que tuvimos el día de ayer. Mi discurso, mi compartir no es político, ni pretende serlo político partidario, pero sí como sacerdote estoy preocupado y muy dolido por la enfermedad que ha abrazado a la sociedad argentina de quedarnos en las parcialidades, en los sectarismos y en la mala memoria. Tenemos que como sociedad crecer, hacer un llamamiento a la paz, a la unidad. Yo digo esto de la mala memoria porque volvemos a cometer los mismos errores del pasado y no salimos nunca adelante. La violencia no nos va a llevar a ningún lado. Ayer contemplamos, sin buscar culpables, pero un hecho real y concreto que lo transmitieron todos los canales. Esta vez no pueden decir que un canal fue ideologizado. Los comentarios de las imágenes variaban de los canales, pero yo me tomé el trabajo en el tiempo libre que tuve de poder ver varios canales y todos mostraban la misma imagen. Un grupo parcial de violentos, un grupo minúsculo de la policía, ¿no? Y la agresión que se desató. Pero también vimos una agresión dentro de la Cámara de Diputados. Esa agresión dentro de la Cámara de Diputados también estuvo mal. Es decir, que por un lado estaban los violentos en la calle, por otro lado los violentos dentro de la Cámara de Diputados, que son nuestros representantes, y en el medio la gran mayoría de nosotros, los argentinos, que ya aparentemente no tenemos ninguna posibilidad de revertir la cosa. Porque no estamos ni con los violentos y porque a los que elegimos para que voten por nuestros intereses siguen votando y siguen eligiendo de acuerdo a su ideología, y no siempre, no digo todos, pero la mayoría no siempre lo hacen en bien de toda la patria. ¿Y por qué digo esto? Yo creo que los señores diputados se tienen que dar cuenta, todos los diputados,
que ustedes están ahí en representación del pueblo y del pueblo argentino. Que las sesiones de la Cámara de Diputados tenían que ser un enriquecedor debate. ¿Qué pasó con Palacio? Me crié escuchando a mi padre contar sobre la reforma de la Constitución del año 1957 que se hizo en el Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe, que él, como otros muchachos, humilde, mi papá era palanqueador de ajo, vendía verdura en su momento de juventud, familia humilde y trabajadora, obrera, se fueron a escuchar a Palacio, que habló horas en esa reforma constitucional. ¿Qué pasó con un Lisandro Latorre, con un Bordaberry? El espacio de la legislatura tenía que ser realmente un espacio de debate y de consenso, no discursos monótonos tratando de hacer priorizar, digamos, o imponer una postura. Nosotros lo hemos votado a los representantes para eso, para que nos representen, porque suponemos que son las personas que tienen la voz y el voto, ¿para qué? Para sacar adelante al pueblo. Y para eso también existen los partidos políticos. Los partidos políticos se supone que son, hablando en general, sin profundizar mucho, es decir, distintas ideas, personas que se encolumnan detrás de una doctrina, de un pensamiento que creen que le pueden dar la solución o una respuesta al pueblo que quieren o pretenden representar. Pero no puede ser que los partidos políticos sean trincheras, a ver quién gana y a ver quién pierde. Se supone que tienen que ser promotores y productores de ideas, tienen que ser promotores de sociedad. Parece que nos dicen cuando lo vamos a votar que nos van a representar, pero después lo que van a representar solamente, no todos, pero la mayoría, van a representar los intereses de su partido y se olvidan que tienen que ir a defender los intereses de un pueblo. Y digo, para corregir este sectarismo y para empezar a descubrir en el otro, yo hago mi humilde aporte para mis amigos de Facebook y lo comparto con ustedes. Es muy triste ver gente muy querida cómo se están peleando en Facebook por esto. Entonces uno dice que si pusieron las piedras, que si no pusieron las piedras, que si fue preparado, que si no fue preparado, que si los servicios de inteligencia, que si no fueron los servicios de inteligencia. Y en esa discusión nos perdemos lo más importante, que hubo un acto de violencia, que casi no se puede sesionar en la Cámara de Diputados, etc. Perdemos de vista cuál es el problema central, que es la falta de institucionalidad que tenemos hoy por hoy en nuestra sociedad. Y yo digo que tenemos que tener memoria, porque a mí personalmente me molestó mucho escuchar a algunos diputados, lo escuché hasta que terminó el debate. Me dolió mucho escuchar a algunos diputados que ahora se ponen en rectores de la conciencia y hablan de cómo tiene que funcionar la legislatura, cuando, tiempo atrás, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, solamente era una gestoría, podemos decir, una escribanía del Poder Ejecutivo. ¿Ven lo que digo de la parcialidad? Los que antes hicieron esto, ahora lo cuestionan. Y los que vinieron a decir que iban a hacer las cosas distintas, aparentemente, bueno, o realmente están tomando los mismos métodos que cuestionaron en el pasado. Arreglo con gobernadores, con intendentes, etcétera, etcétera, etcétera. Así que al final en el medio quedamos prisioneros nosotros. Prisionero de esta vergüenza de cómo están las instituciones en nuestro país. Tenemos que reflexionar, me parece, todos los argentinos. Tener memoria, porque nosotros como sociedad a veces somos extremistas, nos vamos de un extremo al otro. El otro día vi unos videos sobre el tema de algunos discursos de Alfonsín. Ahora todos le hacemos homenaje a Alfonsín, pero no nos olvidemos lo que decíamos de Alfonsín cuando era gobierno. Y ahí, bueno, podemos pasar también podemos pasar por De la Rúa, podemos pasar por Menem, podemos pasar por un montón. Vamos de un extremo al otro. Me acuerdo cuando yo era cura en Entre Ríos, recién ordenado, cuando se armaron los problemas sociales tan grandes, ¿se acuerdan ustedes? Más que nada los entrerrianos, con el tema de Montiel. No estoy diciendo si estoy a favor o en contra, estoy tratando de hacer una descripción de lo que pasó. Y querían que adelante su renuncia a Montiel. ¿Dónde empezó todo? Montiel fue el primer gobernador que se opuso a un gobierno de su propio partido y se peleó con Caballo, ¿se acuerdan? Y nosotros en Entre Ríos, 6 meses antes de la crisis a nivel nacional, empezamos a tener bonos, los federales. Y mucho cuestionaban a Montiel, estoy hablando en general,
porque se había peleado con el gobierno central y eso nos había perjudicado en la provincia. Ahora tenemos un gobernador, por lo que uno lee y por lo que uno está informado, que parece que trata de arreglar algunas cosas para que no sufra tanto la provincia, y también lo cuestionamos. Nos vamos de un extremo al otro y así seguimos y así seguimos. Tenemos que escuchar diputados que despotrican contra el Fondo Monetario Internacional. Yo nunca estuve de acuerdo con el fondo tampoco, pero esos mismos diputados son los que después nos votan las leyes, quieren votar la ley del aborto, la ley de la teoría de género, que son imposiciones del Fondo Monetario Internacional. Control de natalidad, control de población. El mundo está creciendo mucho, tenemos que achicarlo, y le estamos haciendo el favor con estas leyes al Fondo Monetario Internacional. Pero ¿quién está impulsando estas leyes y estas corrientes de ideología? Aquellos que también nos dicen en la Cámara de Diputados que no al fondo. Entonces creo que estamos cayendo en una incoherencia, en una contradicción muy grande. Las cosas se pueden hacer de otra manera. Yo creo que tenemos que tomar un rol como sociedad y empezar a hacer las cosas de otra manera. No podemos seguir en este nivel de violencia, no podemos seguir en este nivel de mentiras. Tenemos que tener memoria. A veces, lamentablemente, gran parte de nosotros pasamos de un extremo al otro, con ese fanatismo de que mi idea sea la que gane. No puede ser. La legislatura tiene que empezar a ser un lugar de verdadero debate, de ideas, no de discursos tan prolongados y a veces tan insustanciales y tan faltos de cultura, que no llevan a ningún lado. Que se debatan las leyes, no que se hagan discursos y arengas para que a ver quién gana uno o gana el otro. Anoche, después que se votó el presupuesto, se votaban otras leyes importantes, donde se involucraba a los yerbateros, a los tabaqueros, a las pymes, pero había un grupo que decía que defendía esa economía, digamos, o el trabajo, que el impuesto no avance sobre ciertos sectores, pero después no estaban en ese momento para votar. Entonces yo creo que las cosas se pueden hacer de otra manera, sin embanderarnos, buscando realmente el bien de la Argentina, buscando el bien de la sociedad. Mire, de los pobres no se habla. Me duele que algunos levanten banderas de los pobres, por una cuestión ideológica. De los pobres se trabaja, se hace, y muchas veces en silencio. ¿Se pueden hacer las cosas de otra manera? Se pueden hacer las cosas sin corrupción, se pueden hacer las cosas con justicia, se pueden hacer las cosas con amor, pero tenemos que dejar de ver en el otro un enemigo. Tenemos que dejar de una vez por todas de ver que el otro viene a hacerme daño. Tenemos que tener la capacidad de lograr un diálogo nacional en todos los aspectos, en todos los órdenes, sentarnos en una mesa y ponernos a discutir con el corazón en la mano, sin claudicar a nuestras ideas, pero buscando el bien común. Y para encontrar ese bien común, como dije al comienzo, no puedo creer que la película, la única verdadera es la mía, que la única realidad es la que yo veo, es parte de la realidad. La verdad está como destello en un montón de cosas y en un montón de pensamientos. Tenemos que ser capaces de ir descubriendo cuáles son los destellos de verdad que están en mi hermano, para encontrarme en ese punto, no claudicar a mis ideas, a mis ideales, sino encontrar el punto de encuentro. Y el punto de encuentro siempre tiene que ser la verdad, la justicia, el amor, la entrega, el servicio. Les cuento brevemente, antes de seguir cansándolo, una anécdota. Cuando estuve en Villaguay de sacerdote, hicimos muchas cosas y no necesitamos una ideología. Les puedo decir que ahora se dice que no hay un montón de cosas en los hospitales, y es verdad. Yo ya no estoy tanto en el ámbito de la salud, pero les recuerdo que era otro gobierno el que estaba cuando yo estaba de capellán de hospital de Villaguay, y había abuelos del geriátrico que usaban como pañales bolsa de residuos. Y era un gobierno que supuestamente había erradicado totalmente la pobreza y las injusticias sociales. Entonces, ves, si nos vamos a empezar a hilar fino, no nos vamos a poner nunca de acuerdo. Tenemos que empezar a encontrar puntos de acuerdo. Por otro lado, yo le digo a los peronistas que son tan peronistas, el tema del trasvasamiento generacional que hablaba Perón, ¿a dónde está? Estamos viendo rostros en la mayoría de hace años. ¿Cuándo le van a pasar la posta a los jóvenes, a las nuevas generaciones? Ven, digo, esto de la incoherencia que tenemos todos, que tengo yo como sacerdote también, y de la cual los que me conocen saben que pido perdón,
y trato de convertirme, uno va haciendo un camino, un proceso en la vida y se da cuenta que la vida es muy compleja, no es blanco y negro. Aprendí, gracias a Dios, que también existen los grises y que los grises no solo existen, son necesarios. Nada es tan absoluto, solo la verdad, la justicia, el amor, el servicio, esas son cosas absolutas. Por eso tenemos que tener la capacidad de empezar a entender de que si no nos ponemos de acuerdo como sociedad, esto se va al diablo, literalmente al diablo. ¿Cuántas cosas para aprender? A nuestros líderes los hemos matado en su momento, no los hemos escuchado, pero después le hacemos homenaje, le hacemos busto y le hacemos placa. No, lo que teníamos que haber hecho es escuchar y entender que ese que piensa distinto también tiene algo que aportar para la grandeza de mi patria. Se hicieron muchas cosas. ¿Se acuerdan cuando fue la marcha en el hospital? Defendiendo el hospital público. Quisieron ir algunos pícaros políticos a coparse el acto. ¿Qué hice yo? Recordarán los de Villaguay. Invité a todos, radicales, peronistas. Ustedes saben de dónde vengo yo, una familia peronista. Pero claro, cuando uno era joven, más adolescente, la pasión, entonces Perón era... No, Perón no era Dios. Fue un hombre que tuvo grandes iluminaciones, que le trajo mucho al país, también tuvo sus equivocaciones, punto. ¿Y cuál es el problema que se haya equivocado? Ilia no era pero fue un gran hombre y nos dejó una enseñanza muy grande. El abrazo de Perón y de Balbín, el discurso de Balbín cuando la muerte de Perón, y así podemos decir infinidades de ejemplos hermosos que tenemos en la Argentina. ¿Por qué no empezar a encontrar las coincidencias? ¿Por qué no empezar a encontrar eso, queridos hermanos? Las cosas se pueden hacer de otra manera. Basta que nosotros tomemos conciencia de eso. Estamos prisioneros entre la mediocridad de los que presentan y los violentos que quieren imponer sus ideas por medio del palo y la piedra. Y en el medio, un pueblo que sufre. Yo me crié en un hogar con el cuadro de Perón en el comedor. Y donde todos ponen una virgen en la puerta de la casa había una Vita, la foto de Vita, la del rodete, la tradicional. Y creía que la cosa iba por ahí. Y cuando muchos callaban en la dictadura militar, mi padre, año 78 en Santa Fe, ponía la marcha peronista y la marcha del trabajo en las fechas patrias, la bandera peronista y la bandera argentina, en plena dictadura militar, en el auge de la dictadura militar en el año 1978. Y muchos de los que hoy gritan en ese momento se callaron. Pero ¿qué pasó? Un día me encontré con Jesús y me di cuenta que el otro es un hermano, no un enemigo. Y dejé esa vida, que no es mala, pero que yo sentía que el Señor, mi vocación de servicio, pasaba por otro lado. Hoy estoy convencido, después de haber pasado por muchas dificultades, por muchos dolores, a causa de mis pecados, de mis errores, y a causa de haber tratado de querer ser coherente en mi ministerio sacerdotal. Muchas luchas, pero cada vez estoy más convencido que Jesús es el Señor y que el otro es un hermano. Eso se le debo a Jesús y al Evangelio. El gran acuerdo nacional no va a venir del triunfo de una idea sobre la otra, aniquilando la otra. La gran unidad nacional va a venir cuando nos sentemos y descubramos la riqueza que hay en el otro, dejemos de lado nuestras mezquindades y pensemos realmente en el pueblo. No podemos vivir mejores que los que representamos. Gremialistas, políticos, no podemos vivir mejor de los que representamos. ¿Cómo yo le digo a un obrero que usa la SUBE, ahora aprendo esto en Buenos Aires, que se viene del Gran Buenos Aires a Capital Federal, por ejemplo? ¿Cómo le puedo decir que yo lo represento y doy la vida por él cuando yo tengo unos flores de coche, unos flores de relojes, tengo guita, ¿Cómo es? También para nosotros. ¿Cómo le hablo al pobre yo si no trato de vivir la pobreza? Hay muchas incoherencias. ¿Se acuerdan? En el 2001 se dijo que se vayan todos, que se vayan todos. Y se asustó la clase política argentina. Yo creo que no se tienen que ir todos, tienen que cambiar. Pero también tenemos que cambiar nosotros como sociedad, porque le voy a decir una cosa muy... Cuando yo dejo un auto estacionado frente de un garaje, estoy haciendo mal a mi vecino. Cuando saco la basura fuera de horario, estoy haciendo mal a mi vecino. Cuando tiro una botella de plástico por la General Paz, cuando voy manejando, estoy haciendo mal a mi vecino. También nosotros como sociedad tenemos que empezar en las pequeñas cosas a entendernos,
que mi vecino no es mi enemigo y que juntos podemos hacer que el barrio esté más lindo, por ejemplo. Tenemos que tomar conciencia que no podemos seguir en esto. Ni endiosar a uno, ni demonizar al otro. Yo creo que Jesús es la respuesta para mí, pero si no sos cristiano, si no tenés fe, ¿detrás de qué te vas a encolumnar? Detrás de donde veas que haya verdad, donde haya un poco de coherencia, porque todos somos limitados. Encolumnate detrás de la justicia, encolumnate de atrás de aquellos que estén jugándosela por el pobre, por el excluido, pero sin bandería. Por amor, nada más. Por deseo de que el otro sea feliz. Si no tenés fe, encolumnate detrás de esos valores y empecemos a crecer como sociedad. Es muy triste. Mire, se habla de los sobreprecios y de la obra pública. Nosotros en Villaguay hicimos un par de barrios con el plan Cáritas Vivienda. Modestamente, con orgullo, está todo documentado. Nosotros entregábamos a menor precio una casa muchísimo más superior que las que entregaba la provincia. Pero ¿saben cómo hacíamos? Nos juntábamos la comisión de pastoral social de aquel entonces. ¿Y qué hacíamos? El clavo lo comprábamos en el lugar más barato, el tirante en otro, la chapa en otro, la gente se capacitó, terminó teniendo un oficio. Y se pudo, ¿cómo que no? Y claro, pero vos escuchabas a algunos empresarios que decían, yo para agarrar una licitación en tal lugar, tengo que pagar este sobreprecio. Y se fue metiendo y se fue haciendo común y se fue haciendo normal. Nadie dice que los acuerdos con el fondo, injusticia, yo no estoy defendiendo nada de esto. Yo estoy diciendo, pensemos un poquito, seamos sinceros, reflexionemos. A veces somos muy incoherentes. Nos vamos de un extremo al otro, defendemos lo indefendible, defendé tu verdad sin destruir la otra o intentando descubrir en el otro algo que también te puede enriquecer a vos. Los discursos absolutistas y sectaristas no nos van a conducir a nada. Realmente muy apenado por lo que pasó ayer en Argentina, muy entristecido. Los del gobierno anterior criticando la falta de institucionalidad de este gobierno. Los de este gobierno dijeron que iban a hacer algo distinto, usaron los mismos métodos que el gobierno anterior. Y en el medio, como dije, estamos todos nosotros, los argentinos. Yo creo que tenemos que reflexionar de todo corazón, lo digo, no es para confrontar ni que se arme un río ahora en las redes con los comentarios, las peleas, no es mi objetivo. Tomemos conciencia, ¿qué puedo aportar yo? Desde lo más chiquito, desde lo cotidiano. ¿Qué puedo aportar yo para que esto cambie? Ese es el punto, dejando de lado los fanatismos. Se lo dice alguien que en su momento también fue un fanático. No soy un fanático de la religión. En la religión lo que trato de hacer es encontrar el verdadero camino y compartirlo con mis hermanos para que aquel que quiera libremente pueda abrazar a Jesús en su corazón. Pero no estoy de acuerdo que se levanten las banderas de los pobres y de la injusticia solo para hacer prevalecer una ideología mezquina y caprichosa. La dignidad del pobre no es que es pobre. La dignidad del pobre es que es un hijo de Dios, llamado a la santidad, llamado a la plenitud, llamado a la vida eterna, y que necesita, porque es un derecho de él, tener lo mínimo indispensable para vivir con dignidad y poder llevar el pan a su casa. Eso es muy claro. Podemos cambiarlo y podemos hacerlo entre todos. Realmente les quería compartir algunas ideas, pero creo que sería importante que como sociedad empecemos a reflexionar. La violencia no nos va a llevar a ningún lado, el ganar por ganar al otro tampoco. Hay semillas de verdad en el corazón de todo hombre. Descubramos las cosas que nos encuentran para construir un país mejor. Qué lindo sería que la Cámara de Diputados uno vea en vez de desorden y pelea, pueda haber hombres apasionados por la verdad que debaten para ver cómo nos pueden hacer bien a la sociedad que lo ha votado. Qué lindo sería ver esos debates y que haya un canal incluso para transmitir la sesión de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senado, y ver hombres apasionados por la justicia, por el amor, no para que triunfe su idea o su partido político. El camino no es fácil. Ojalá que el Señor nos dé la gracia de salir adelante como argentinos. Yo no pierdo la esperanza. No nos quedemos en argumentos chiquitos y mezquinos. Porque o al Fondo Monetario Internacional, volviendo a lo anterior, o le decimos no a todo, o bueno, o somos unos incoherentes.
hay términos y palabras que se están volviendo a utilizar en Argentina que nos hacen recordar una historia muy triste que pasaron los argentinos, que pasamos los argentinos. No podemos volver a eso. No podemos volver a eso. Instaurar una nueva ideología, instaurar que nos divide y que nos deshermana. Qué sé yo, tantas cosas para reflexionar. Yo en lo personal hago mi aporte en compartirle estos pensamientos para que a ver cómo de una u otra forma podemos encontrar un camino de cambio, un camino de paz en la Argentina. Que no todo sea disputa, que no todo sea grieta y que no todo sea separación. Yo he descubierto, como dije anteriormente para terminar, en Jesús que el otro es un hermano. Y como dije, si vos no tenés fe, si vos no creés, busquemos, vos por tu lado, yo por el mío, juntos y en amor, busquemos aquellas banderas que sean de la justicia, de la verdad, que sean realmente de jugarse por el hermano hasta dejar la propia vida. No hay otra forma. Que si el mundo nos persigue, sea porque hemos querido ser coherentes, nosotros los cristianos con el Evangelio, los que no son cristianos, que hayan querido ser coherentes con la verdad, la justicia y el amor. Y que por haber querido ser coherente con eso, sea perseguido por el mundo que no quiere estas verdades. Bueno, che, que Dios los bendiga a todos. Un gusto haber compartido este video. Ojalá que Argentina salga adelante, nos lo merecemos. Somos buena gente, che. Falta que nos pongamos de acuerdo. Que Dios los bendiga a todos y seguimos en contacto.